Muy bien, bueno, pues entonces vamos a empezar con esta sesión de 1 a 2. El título es Análisis de ciclo de vida y programas de desarrollo medioambiental de producto. En este punto le voy a pasar la palabra entonces a Elisa Overton de GHC para tomar la palabra. Gracias. Hola, me van a tener que prometer que no se van a dormir a una hora que ya comieron. Entonces, pues bueno, sí, todavía hay em, café en la sala. Entonces, pues muchas gracias por seguir aquí para esta tercera sesión, para estos programas medioambientales. A mí me gustaría presentarles a nuestros tres oradores. Tenemos con nosotros a Eileen Dutton. Ella es vicepresidenta de productos con Malarkey Roofing Company. Y después tenemos a Mark Mutchery, que es el director de sostenibilidad con WAP, Sustainability Consultant, y también el doctor Richard Wallace, que es vicepresidente de Ingeniería, Investigación y Tecnología con la Asociación Nacional de Pavimentos y Asfalto. Y bueno, con eso les voy a pasar la palabra. Y yo prometo que también no los voy a dormir. Esta, pues, iba a ser como una mezcla en donde a mí me preguntaron cuáles eran las bases de el análisis de ciclo de vida y las declaraciones medioambientales de producto. Que bueno, me parece que el siguiente orador, seguramente los siguientes dos oradores van a estar bastante más asintonados. Yo he trabajado en análisis de ciclo de vida para obtenerlas para nuestra compañía, pero definitivamente no soy un especialista en este campo. Muy bien, entonces voy a revisar aquí algunas cosas, como les digo, análisis de ciclo de vida, declaraciones medioambientales de producto, en dónde empezaron, les voy a dar una descripción de algunos términos y por qué es que utilizamos también los CPDs o las declaraciones medioambientales del producto de nuestra compañía y por qué ustedes deberían, si ustedes están en la fabricación de cualquier tipo, pues me parece que también se convierte en un aspecto importante el utilizar estas declaraciones medioambientales de producto, cada vez es más importante definitivamente. Muy bien, entonces en la década de los 60 fueron los años del despertar, digamos. Hay varios de nosotros en esta sala que me parece que ya estábamos vivos en 1960, entonces fue la guerra de Vietnam, las protestas, estaban los hippies y Woodstock, y después fue cuando surgieron los primeros precursores de los análisis de ciclo de vida, los LCAs. Y aquí lo grande o lo importante, yo digo, es que fue el Día de la Tierra. Yo estaba pensando que fue en la década de los 60, pero de hecho fue en los 70. Pero todos estos precursores en realidad pues trajeron bastante más concientización a cuestiones medioambientales. Y la forma en la que surgieron los primeros análisis de ciclo de vida fue una colaboración con las universidades y también con las industrias. Entonces Coca-Cola, de hecho, fue uno de los primeros. Ellos estaban buscando la parte de embotellamiento y las materias primas para utilizar en botellas versus el producto como tal. Entonces estaban empezando a ver los impactos y todo lo que eso implicaba para su producto. Y entonces, pues bueno, esa fue en realidad, la primera vez fue el precursor. Digo, ellos sienten, o yo no sé propiamente, pero bueno, aparentemente fueron los primeros precursores a el LSA, el análisis de ciclo de vida. Entonces, eh, yo tengo que cambiar la diapositiva. Ahí está. Ok. Después, las reglas de categoría de producto. En caso de que no sepan cuáles son los PCRs, si ustedes saben sobre los EPDs, van a escuchar seguramente sobre los PCRs. Los PCRs en realidad es la definición de los términos que se utilizan a la hora de crear los LCAs y también los EPDs. Entonces, básicamente se refiere a que cuando se están creando estas reglas de categoría de producto, normalmente se tienen que definir las unidades de medida y también se tienen que definir los lineamientos específicos, como por ejemplo yo estoy en el campo de techos, entonces tenemos que ver también nuestros materiales, ¿no? Por ejemplo, lo vendemos en cuadrados, que son pies cuadrados, 100 pies cuadrados de un área, pero de hecho se define en nuestras reglas de categoría de producto
estoy pensando en kilómetros, pero en realidad no son kilómetros, es en términos métricos. Entonces, casi todo en nuestras reglas de categoría de producto está definido en métricos, porque en sistema métrico, porque es mucho más fácil hacer la conversión, me parece. Pero bueno, de cualquier manera, el PCR también determina cómo es que la información tendrá que recopilarse y también cómo es que se va a evaluar esa información misma. Normalmente, cuando se están definiendo las reglas de categoría de producto, hay una compañía, por ejemplo, que trabaja con nosotros para definir estas reglas y UL es una de estas compañías que utiliza esta industria de techos, pero también NSF, CS Global y algunos otros pueden también trabajar en definir las reglas de categorías de producto junto con ustedes. Normalmente la compañía que se les contrata para trabajar en su análisis de ciclo de vida van a trabajar en esa área en caso de que su campo todavía no tengan estas reglas de categoría de producto, les van a ayudar a hacerlo de hecho. Y cuando se definen los términos, de hecho, pues este es un proceso colaborativo abierto. Entonces, básicamente hay personas que están viéndolo desde afuera y están diciendo, sí, nosotros estamos de acuerdo que es buena terminología a utilizar, es bueno recolectar estos datos, esta información, y entonces después tienen pues estas personas, ¿no? Que vienen desde afuera y ven hacia adentro para ayudarles con sus reglas de categorías de producto. Y también tienen el tercero que van a certificar a estas reglas de categoría de producto, que puede decir, sí, efectivamente lo hicimos de forma legítima. La evaluación de ciclo de vida. Ok, bueno, pues esta ya como tal es la recopilación de datos para poder determinar qué tanto es que el producto o lo que se utiliza para poder producir ese producto, qué tanta energía se utilizó, cuáles son las materias primas, por ejemplo, tanto, digamos, hacia la alza o hacia la baja del producto. Al final de cuentas es un análisis impulsado por los datos. Y hay muchas cosas buenas con respecto a estas evaluaciones de ciclo de vida. De hecho, yo diría que hay muchas que son privadas y de hecho no son abiertas. Hay muchas que también pueden llegar a ser abiertas, pero las evaluaciones de ciclo de vida tienen mucha información que es muy específica a una compañía o a una fórmula. Por ejemplo, puede ser específica también a una planta. Ahí ya depende de cómo es que se lleva a cabo la evaluación. Nuestra compañía tiene algunos productos específicos de plantas, que son estas evaluaciones muy específicas, y publicamos también las declaraciones medioambientales del producto, que básicamente son como una sinopsis de esta evaluación de ciclo de vida, para que de esa manera nosotros no tengamos que pues divulgar nuestra información, pero aún así podemos tener a un tercero que trabaja con esta información que ya recopiló todos nuestros datos para la evaluación del ciclo de vida y entonces nos ayudan a crear los EPDs o las declaraciones. Entonces tenemos esta certificación por parte de un tercero. Hay diferentes tipos de evaluaciones de ciclo de vida que puede ser digamos, de la cuna a la puerta, de la cuna hasta que muere el producto y el de la cuna a la cuna, que básicamente es una economía circular. La primera opción a la puerta es desde que se crea el producto hasta que se manda y se entrega en la puerta y de la cuna, digamos, a la tumba, básicamente es desde el origen de crear los materiales, tener la materia prima, todo esto, desde que se hace la producción y después, en el momento en el que el producto ya está final de su vida útil, bueno, pues entonces ese es el final de la evaluación del ciclo de vida. Dependiendo de qué es lo que ustedes estén buscando, se pueden definir de diferentes formas. Yo diría que cada vez más y más personas están empezando a poner ese ojo en que sea de la cuna a la cuna, porque esa es realmente una economía circular. Voy a regresar nada más un minuto. Y algunas cosas que no incorporé aquí son también sus LCAs, que básicamente es, bueno, el inventario, ¿no? Para este análisis de ciclo de vida. Y después también está el LCIA, que es el análisis del inventario del ciclo de vida, ¿no? Que básicamente lo que hace es tomar los datos que ya se han recolectado y entonces se incorpora en la evaluación de ciclo de vida. Entonces puede ser que escuchen este tipo de términos también.
Y los quería mencionar antes de que empiece a hablar de el análisis del costo de ciclo de vida, el LCCA, como se ve en pantalla. Y esto lo que es, digo, aquí se ve el costo total del material, del sistema, de lo que sea, de lo que se trate, en lugar de únicamente estar revisando el material en sí. Entonces aquí se toma en cuenta el mantenimiento del sistema, así como también cualquier costo operativo que también pudieran tener, costo de instalación, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, básicamente ahí se está revisando cuál es el costo total a lo largo de los años. Entonces, por ejemplo, si yo compro un sistema de aire acondicionado, entonces voy a comprar el más barato en el mercado o voy a comprar uno que a lo mejor es un poco mejor y que tiene mejor eficiencia, ¿no? Entonces, digo, porque por supuesto que si se compra una unidad de más bajo costo, va a haber más costos en cuanto a la electricidad y probablemente se va a gastar más rápido. Entonces eso también es parte del análisis de costo de ciclo de vida y esto se puede hacer para cualquier cosa, para pavimento, para un edificio, para un techo, se puede hacer casi para cualquier cosa, también se puede hacer para llantas, ¿no? Estábamos platicando, bueno, por alguna razón hemos estado hablando claramente mucho sobre llantas el día de hoy, pero la eficiencia de combustible que ustedes pueden obtener con sus llantas, el desempeño de seguridad, qué es lo que sucede al final de la vida útil, ¿no? Por ejemplo, si tienen una llanta, como lo mencioné, que a lo mejor es una llanta un poco de más alta calidad, puede ser que se compre más de inicio en cuanto al costo, pero va a durar mejor, más y va a ser mejor su ciclo de vida. Y después vamos a pasar a los CPDs, que son declaraciones medioambientales del producto eh, en sí. Y básicamente esta es una herramienta que lo que hace es comunicar cuál es el impacto medioambiental de un material o de un producto. Aquí da parte de la misma información que también está en la evaluación del ciclo de vida, pero es más corto y también sigue ciertas reglas de categoría del producto. Pueden ser ISO, así como también como las normas ISO, así como los estándares o las normas europeas que se utilizan para crear las declaraciones medioambientales del producto. Y creo que aquí lo crucial es que se tiene que revisar la información que se le está dando al cliente, ver qué es lo que necesitan. Y una de las cosas principales que se va a tener que también comunicar es los gases de efecto invernadero. Se va a tener que ver cuáles son las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero y eso pues viene de la evaluación de ciclo de vida, pero como dije, se consolida específicamente en esta declaración medioambiental del producto. Después, la declaración de salud del producto lo que hace es dar todo un desglose de los materiales, digamos, que está en el producto. Y este tipo de declaraciones de salud del producto son diferentes a las declaraciones medioambientales y también a la evaluación de ciclo de vida, pero también las requieren muchas industrias. Y de hecho, también pueden ser que tengan puntos LEED, por ejemplo, si es que tienen una declaración de salud de un producto. Aquí básicamente se ven cuáles son los químicos que se están utilizando en el material. Entonces, estos pueden ser autocertificados o también pueden ser certificados por parte de un tercero. Normalmente, si ustedes se autocertifican y están trabajando para tener estos puntos LEED, pues van a obtener menos puntos LEED a comparación de si los certificara una tercera parte. Y después lo siguiente es el sistema, el modelo de reducción de desechos o el sistema EPA-WORM. Y hay un modelo específico de reducción para llantas que se llama EPA-WORM y básicamente aquí les dan tres diferentes modelos que se hacen para llantas al final de su vida útil. Entonces puede ser reciclaje, combustión y tiradero, que bueno, aquí se puede ver en la diapositiva, en EPA Warm. Ahí ustedes pueden ir a este link, por ejemplo, que viene en pantalla, pueden ver la información, pueden ver que hay en la diapositiva algunas cajas azules y algunas otras verdes. Si son azules, esas son emisiones positivas. Si es azul y verde, entonces son ambas, tanto positivas como negativas. Entonces ahí pueden notar como la segunda tendría que ser combustión. Entonces, cuando se hace la combustión puede ser que haya ciertas emisiones positivas y negativas. Y bueno, después, con respecto a cómo es que se pueden utilizar los CPDs o las declaraciones medioambientales de producto, a la hora de publicitar los productos,
pueden tener cierta ventaja sobre su competencia. Por ejemplo, en caso de que ustedes tengan una declaración y ellos no la tengan, ahí les permite hacer esta comparación de los productos, revisando propiamente cuál es el potencial de calentamiento global y también de carbono. Aquí del lado derecho, por ejemplo, como se ve en pantalla, están estos hechos certificados medioambientales que de hecho nosotros los tenemos para nuestros productos y de alguna manera les da cuál es el potencial de calentamiento, así como también cuáles son los residuos que se están eh, desviando de los tiraderos, ese tipo de cosas. Después, ¿cómo es que también se pueden utilizar los EPDs? Esta nada más es una foto, por ejemplo, de un EPD, de esta Declaración Medioambiental de Producto, y cómo se puede utilizar revisando sobre todo la parte de emisiones y también el potencial de calentamiento global, que es el uso principal. También pueden utilizar los EPDs igualmente para, como punto de referencia a sus productos, viendo el control de ciclo de vida. Por ejemplo, aquí pueden ser específicos de plantas, pueden ver las plantas específicas y pueden ver cuáles son más eficientes a comparación de las otras y cómo es que podemos mejorar su eficiencia y utilizar menos energía. Esa es otra forma en la que también se pueden utilizar estas declaraciones. También se pueden utilizar para comparación de productos. Aquí yo quité los nombres, ¿no? Básicamente, pero bueno, si ustedes ven su producto versus otros productos o incluso dentro de su propia línea de producción, las pueden comparar. Y pues sí, se puede utilizar igualmente solamente para ver cuál es el ciclo de vida general del producto y de sus materiales. Entonces, pues bueno, eso es todo de mi parte y con mucho gusto puedo escuchar de cualquier persona que quisiera tener un poco más de información. Gracias, Eileen. Nada más como recordatorio, por favor, ahorren o guarden sus preguntas hasta el final. Vamos a pasar con los micrófonos en ese momento. En caso de que estén asistiendo de forma virtual, por favor, pongan sus preguntas también en la caja de preguntas y respuestas y bueno, los vamos a ver, a revisar después de que se hayan hecho las preguntas en la sala. Emily. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y muchas gracias. Es un placer que se me haya invitado para hablar con todos ustedes. Eileen, también muchísimas gracias por esta muy buena presentación. Efectivamente, están como todos estos diferentes acrónimos. Antes de empezar, a mí me gustaría nada más preguntar, ¿cuántos de ustedes es la primera vez que ustedes han escuchado de un EPD, de una Declaración Medioambiental de Producto? Hay algunos de nosotros y eso está perfecto. Entonces, bueno, pues espero que también tengamos algunas ideas, ¿no? Más sobre el tema. Yo voy a estar hablando un poco de cuáles son los programas de EPDs y qué es lo que estamos haciendo, sobre todo con mi antecedente, que es en materiales de construcción. Y bueno, hoy voy a estar hablando principalmente de las mezclas de asfalto y, por supuesto, vamos a hablar de asfaltos modificados con caucho. Entonces, pues bueno, también con Richard he estado trabajando en APA. Y bueno, pues ha sido también un placer estar trabajando con la industria en muchas de estas evaluaciones de las mezclas de asfalto y también poder ahondar a ver en dónde es que estamos en las políticas el día de hoy. Ok, entonces nada más como antecedente, yo soy de Consulting, WAP Consulting, y bueno, nosotros también trabajamos con diferentes empresas, las ayudamos a desarrollar sus evaluaciones de ciclo de vida, sus CPDs, también trabajamos en salud material. No es una de mis fortalezas, pero sí tengo que decir que las sesiones esta mañana, la verdad es que fueron sumamente informativas, sumamente interesantes para mí. Yo aprendí muchísimo, sobre todo con respecto a algunas de las cuestiones de los 6 PPDs, ¿no? No lo quiero decir mal. Y bueno, conforme empezamos a ahondar en este mundo de sostenibilidad por completo, parte de eso tiene que ver con la descarbonización y de hecho los asfaltos modificados con caucho son una buena forma que se pueden tomar en cuenta junto con todo lo demás que está sucediendo, así como también la salud del material. Y a veces estas comunidades no se hablan. Por eso es que para mí ha sido una muy buena experiencia estar en esta sesión en donde todo el mundo está hablando.
entre sí. Y bueno, supongo que estas serían mis diapositivas antiguas. Tengo aquí algunas diapositivas, pero bueno, ya que Aileen dijo muchas cosas, me voy a saltar algunas. Pero bueno, en general, cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando también en estos tres puntos, ¿no? Mucho de lo que estamos viendo con la parte del aspecto de, social, medioambiental y económico. No estamos hablando mucho del social, pero estamos hablando mucho del análisis de costo, ¿no? Que Aiden lo mencionó y también vamos a hablar bastante más con los impactos medioambientales. ESG, que de hecho en caso de que ustedes sean una compañía que hace este tipo de informes, se está haciendo cada vez más importante como un factor, especialmente si se están revisando el financiamiento de proyectos. Se ha encontrado que el ESG normalmente no ayuda a tener financiamiento más fácilmente, pero si no tienen un buen reporte de ESG, que es la parte medioambiental, social y de gobernanza de la organización, pues sí tiene un impacto para atraer fondos. Una vez más, vemos cuáles son las diferentes herramientas. Y bueno, vamos a hablarlo en general de la evaluación de ciclo de vida. Esta es una diapositiva que me parece que pues Aileen ya había mencionado. De hecho, a mí me encanta el ejemplo de Coca-Cola, porque de hecho cuando Coca-Cola empezó a revisar si es que querían utilizar, por ejemplo, latas o botellas de vidrio, pues la evaluación de ciclo de vida fue muy útil para poder tomar este tipo de decisiones de dos tipos de productos que pudiera tener la misma funcionalidad. Y creo que también hay que mencionar esa parte, ¿no? Es la misma función si estamos viendo, por ejemplo, una bolsa de plástico, una bolsa de papel. La pregunta, por supuesto, es, bueno, ¿cuánto o cuál va a ser la calidad de vida o el ciclo de vida que va a tener, ¿no? Este mismo servicio? Y después se puede comparar. Normalmente está la ISO 14040 y 14044, que son las que tienen los cimientos de cómo es que se hacen este tipo de evaluaciones. Probablemente han visto estas normas bastante frecuentes en estas conversaciones. Y bueno, Aileen mencionó algunas de estas cosas, cómo se puede definir el alcance, se mide, se pueden definir también los inventarios y después cómo es que se puede hacer el cálculo y se desarrolla el análisis. Ahora, tengo que decir que en este mundo mucho de lo que hacemos es contabilidad, pero cuando estamos haciendo esta contabilidad dependemos de este tipo de inventarios de ciclo de vida que también tienen algunas raíces en el trabajo de toxicología que escuchamos esta mañana. Entonces, nada más es en términos de poder entender qué es lo que estamos diciendo y mucho de lo que estamos informando aquí está bastante ligado en estos modelos y toxicología que están bien establecidos, o al menos queremos pensar que están bien establecidos, pero una vez más es reconociendo que todas estas son campos aliados, ¿no? Que básicamente vienen sobre esta misma cadena de conocimiento, por decirlo de alguna forma. Ahora quiero pasar un poco de tiempo en esta diagrama, viendo todos los diferentes componentes del ciclo de vida de un activo, ¿no? A que tengo antecedentes en los materiales de construcción y carreteras. Yo pienso que de hecho la carretera puede ser bastante importante si nosotros vemos todo el producto, ¿no? Que puede ser de la cuna a la puerta o de la cuna a la cuna, que es esa circularidad. Por supuesto, cuando vemos una infraestructura compleja, el pavimento en este caso, podemos ver que los impactos son bien difíciles porque hay muchas diferentes aplicaciones. A lo mejor si se ve un pavimento para carretera o a lo mejor algunos pavimentos de asfalto nada más para las calles que a lo mejor están afuera de tu casa. Entonces hay que revisar todas estas diferentes aplicaciones porque a veces se puede hacer muy complicado. Nos hemos enfocado principalmente en lo que se conoce como de la cuna a la puerta. Básicamente es entender todo lo que tiene que ver con extracción de material, producción, transporte de los materiales. Este es un área que hemos podido recolectar datos en este aspecto y poder entender mejor qué es lo que estamos haciendo y poder reportar esos números con menos incertidumbre y también ver cuáles son las tendencias para entender cuáles son esos números. Entonces, en la industria del asfalto, yo he estado haciendo esto durante 10 años, entonces en general creo que tenemos una buena idea, por ejemplo, de cuánta energía se necesita para producir a lo mejor una tonelada métrica de asfalto, ¿no? Y entonces la tonelada del asfalto sería esa unidad declarada que se está utilizando. Esto ha sido bastante útil y lo que ha sucedido a lo largo de la industria es que todos estos diferentes materiales vienen con esta perspectiva de la cuna a la puerta para poder construir este mejor entendimiento y hacer evaluaciones para todo el pavimento. Entonces eso definitivamente es importante. Esto es un poco a lo que yo me refería, ¿no? Del carbón de estos diferentes activos, entender cuáles son estos impactos que pudieran tener para trabajar hacia ese ciclo de vida. Una vez más, el potencial de calentamiento global es de lo que estamos hablando justo ahora, porque más de nuestras políticas y más de la dirección a la que vamos está enfocada en la descarbonización. Eso no es mencionar
que otros potenciales no sean importantes, por supuesto que lo son. Normalmente lo que nosotros hemos visto es que la mayoría de los otros potenciales, la acidificación, también la disminución del ozono, todo eso al final va en la misma dirección de calentamiento global. Entonces, normalmente cuando utilizamos el calentamiento global para la toma de decisiones, estamos asumiendo que una reducción en este potencial también nos va a funcionar para el resto de los potenciales. Sin embargo, con el tiempo sí esperamos empezar a tener un enfoque bastante más de diferentes atributos. Entonces, bueno, he estado hablando de cómo es que he trabajado con las mezclas de asfalto para los últimos 10 años. Tenemos un programa de EPDs. Entonces, ¿qué es lo que sabemos una vez basándonos en la evaluación de ciclo de vida y también la categoría, las reglas de categoría de producto? ¿Cuáles son los contribuidores principales? Bueno, para una tonelada típica de asfalto, estoy hablando de 5%, por ejemplo, de este tipo de asfalto y con un porcentaje que ha sido reciclado. Hemos encontrado tres principales contribuidores que de hecho están por encima, ¿no? Tenemos el gas natural con la energía que se está utilizando en la planta y después también el transporte de las distancias. A comparación de muchos otros materiales, el énfasis que nosotros tenemos en las distancias para hacer el transporte es sorprendente, pero también hay que entender cómo es que podemos utilizar estos números y cómo es que podemos reducir el potencial de calentamiento global para asfaltos. Entonces, bueno, tenía otra diapositiva que de hecho incorporé esta mañana, pero bueno, voy a regresar aquí. Aquí estamos viendo, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando agregamos diferentes modificadores de polímeros, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que podemos ver es que la contribución puede ser que aumente, ¿no? De este producto, pero en general se estaba viendo, por ejemplo, para esta comunidad, nosotros decíamos que más o menos eran 8% que se estaba agregando al proceso como tal en la refinería o en la terminal y pudimos ver que esta contribución de hecho entonces disminuye. Entonces, una vez más es ver el impacto después de todo lo que escuchamos, ¿no? Del mundo de descarbonización, que efectivamente agregar ese caucho granulado, pues sí, definitivamente puede ser que tenga una ventaja para potencialmente reducir el GWP, pero al mismo tiempo potencialmente aumentar su desempeño con el tiempo. Entonces, bueno, esta una vez más es un conjunto de acrónimos que nosotros estábamos presentando en la última presentación por parte de Eileen. Una idea que a mí me gustaría mencionar era el operador del programa, que básicamente es esta integridad de muchos de estos programas de EPD que están a cargo del operador. Hay un verificador de tercero por parte de un tercero, pero básicamente también está este operador, en este caso NAPA, ha sido el operador para la industria del asfalto. Y también se ha desarrollado a lo largo de la evaluación de ciclo de vida también como una sensación para poder entender cómo es que esa información se puede traducir a una declaración medioambiental de producto. Entonces, en ese contexto, rápidamente me gustaría platicar sobre algunas iniciativas que están sucediendo a nivel federal. Solamente les voy a mencionar como parte del contexto de esta charla, pero bueno, hablando en general sobre la ley de reducción de inflación, estamos viendo que la intención a través de EPA es ayudar a estas industrias para desarrollar estos CPDs que se pueden utilizar para propósitos de adquisiciones. El dinero, de hecho, está llegando a través de la administración local de carreteras y lo que eso está haciendo es también ayudar a las agencias estatales, por ejemplo, Caltrans, para que entonces puedan solicitar los CPDs, es decir, crear estos programas que soliciten estos EPDs. Básicamente lo que estamos teniendo entonces es un mercado en donde la industria tiene la capacidad de brindar las EPDs y también las agencias tienen esa capacidad y pueden también tener la pericia, el expertise para solicitarlas. Esto lo que quiere decir entonces es que verdaderamente estamos tratando de utilizar estas declaraciones medioambientales de producto como una forma de información para reducir el carbono en nuestras decisiones a nivel del activo. Ahora, sin embargo, hay un requerimiento para que se utilice estos fondos, que es la determinación interina de la EPA. Y básicamente eso lo que quiere decir es que si
por ejemplo, ustedes son un dueño que están comprando material, entonces se va a preferir hacer la compra de un material que tiene un potencial de calentamiento global de hasta un máximo de 20% de ese mercado. Entonces tendría que ser menor al 20% y si no se encuentra un material en esa categoría, pues entonces se tendría que ir al menos en el top 40 por ciento y si no, entonces al menos que sea por encima del promedio. Esto ha llevado a mucha conversación porque a pesar de que sí tuvimos que desarrollar este programa en los últimos años, también tuvimos que desarrollar esos umbrales sin saber verdaderamente cuáles eran los promedios. Una cosa que también sucedió inmediatamente es que, bueno, GSA sacó su propio conjunto de umbrales de 20 por 40%, su promedio, y los han estado utilizando. Aquí el número dice 11, pero de hecho han sido 154 proyectos ya los que ha habido hasta el momento. Y esto fue un poco preocupante porque nosotros no sentíamos que un número fuera verdaderamente útil para las declaraciones medioambientales en todo el país. Entonces quisiera regresar a qué fue lo que nosotros aprendimos a través de este programa y también qué es lo que estamos haciendo ahora con estos números. Ahora, si ustedes son productores, por ejemplo, y están tratando de obtener una declaración medioambiental a través, en este caso, de la industria del asfalto, NAPA, que es el operador del programa, y Emerald también pueden ayudarles a tener como esta perspectiva en la web para desarrollar sus EPDs. Voy a pasar aquí a la siguiente diapositiva. Y desde la perspectiva de reciclaje de llantas, lo que hace es que también les ayuda a poner sus declaraciones medioambientales, ¿no? En esta herramienta. Si alguien estaba utilizando, por ejemplo, una llanta en su mezcla de asfalto, pues entonces directamente pueden integrar también su producto en sus EPDs para esa mezcla de asfalto. Una vez más, en general, si nos basamos en los EPDs que hemos recolectado a lo largo del país, lo que aprendimos es que esta es una tendencia general de algunas de las EPDs con el GWP, que una vez más es esta fase A1383. Y si vemos es que el estado de Florida aquí, por ejemplo, está bastante más alto. Algunos de los otros estados están más o menos en medio. California está en rojo, pero lo que nosotros podemos ver es que un número único probablemente no sea tan buena idea como un marco de referencia para todo el país. Y vamos a hablar un poquito más de esto, pero bueno, en general, cuando vemos estado por estado, ¿no? Y cuál es el DF y el DNF, que básicamente son para diferentes tipos de climas, lo que hemos encontrado es que a veces es más fácil poder cumplir con ese límite de GACA, por ejemplo, en algunos casos, en el caso de California, pero no siempre es fácil superarlo. Entonces puede ser que sí califiquen con esa parte de estar por encima del promedio, pero no necesariamente en el top 20%. Florida, por supuesto, está aquí muchísimo más por encima, pero generalmente hablando, la tendencia que estamos viendo es que no es una buena idea tener este único marco de referencia, sino que más bien tiene que ser un punto de referencia más localizado estado por estado. El mensaje general que tenemos es que sostenibilidad es una muy buena oportunidad para innovar y también el potencial de calentamiento global y también la parte de adquisiciones puede crear eso, pero también la intención es hacer que tengamos más capacidades para poder desarrollar nuestros materiales y nuestros diseños y bueno, pues esperemos que esto nos lleve más adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. He escuchado que 3 o 4 personas se han acercado a mí en los últimos 30 minutos y me dijeron, pensé que ibas a estar en- remotamente, espero que verme en persona no haya sido algo desalentador. Yo soy vicepresidente de Ingeniería, Investigación y Tecnología de NAPA. Calapa tiene allá un puesto en la esquina, son una organización muy diferente, pero para la industria del asfalto en California, NAPA está a nivel nacional. Nosotros trabajamos con la Administración Federal de Carreteras y la EPA federal y el Congreso en Washington, D.C., para tratar de asegurarnos de que la voz de nuestra industria esté bien representada, porque queremos avanzar nuestra industria a través del liderazgo, buena administración y membresía. Nosotros tomamos en cuenta estas 3 columnas que definen quiénes somos como organización y el día de hoy estamos hablando de 2 columnas básicas cuando estamos viendo
eh, la evaluación del medio ambiente y la buena administración. La buena administración y el liderazgo son importantes. Queremos que se nos vea como líderes en la comunidad para ayudar a la gente a que vengan con nosotros para contestar a las preguntas de qué es el asfalto, qué estamos haciendo para ser más sostenibles, reducir los gases de efecto invernadero. En muchos casos, NAPA se le considera como el estándar de oro para fijar ah, las LCAs y los EPDs, pero no lo hacemos solo para ser líderes, sino para proteger nuestra industria, para ser buenos administradores de la industria, para que a 30, 40 años siga siendo una industria de la que nos enorgullezcamos, un poco diferente, va a estar más avanzada, pero va a ser una de la que nos vamos a enorgullecer y vamos a seguir creciendo con vitalidad. Hemos escuchado hablar mucho de los EPDs, PCRs, LCAs, etcétera, y los puntos de referencia. Y Eh, en muchas maneras, la industria del asfalto se parece a dos de mis hijos. Uno de mis hijos, el mayor, mi hijo mayor, no es mi hija la de en medio, pero el mayor, en cuanto menciono la idea de algo que me gustaría ver o que me gustaría hacer, él está pensando, bueno, él me ha mencionado esto, ¿cómo lo puedo usar para sacar ventaja? ¿Cómo puedo aprovechar esto para que yo no sea el hijo problemático? Mi hijo, el menor, es la otra parte de la industria. Él no va a hacerlo sino hasta que yo le diga que lo haga. Y realmente es más bien cosa de que él no lo va a hacer sino hasta que le diga y después va a haber condiciones que me va a fijar, porque hay cosas que él quiere hacer. Su vida como niño de 7 años de edad es demasiado ocupada como para hacer lo que le pide papá, hacer su cama, doblar la ropa, sacar la basura. Esta diapositiva nos muestra un cambio que ha estado ocurriendo en los últimos 3, 4 años. Hay muchos estados que no esperábamos, que empiezan a considerar la idea de la sostenibilidad, comprar limpio, adquisiciones de bajo carbono y esto cómo se convierte en dólares. Y empiezan a priorizar otras cosas. Como industria, nosotros batallamos con esta idea porque la mayor parte de nuestras vidas trabajando siempre ha sido el precio más bajo y se gana. Y la mayoría de la gente no entiende cosas como el mejor valor. Parte de ello es porque el mejor valor tiene que definirse por el dueño. Cuando yo llevo a mis hijos a comprar ropa, el mejor valor para mi hijo y mi hija son muy diferentes. El mejor valor para mi hijo es, bueno, cuál es el personaje de Marvel o deportivo que está en este producto. Y para mi hijo es mi hija es cómo se siente. Y nosotros apenas empezamos a definir cuál es el mejor valor y es diferente para diferentes industrias. Nosotros estamos tratando de ayudar a que la gente entienda dónde nos encontramos, qué podemos hacer, qué podemos proporcionar. Y todo esto se regresa a fijar los puntos de referencia, los umbrales, cuáles son los datos que tenemos y cómo se ven. Uno de los desafíos que vemos es que se remonta a la idea de mi hijo de 7 años de edad. Nosotros implementamos nuestro programa EPD en abril del 2017 para el asfalto. 5 años después, teníamos 18 plantas que estaban participando y habíamos publicado más de 44 EPDs, ni siquiera uno al mes. Comúnmente lo denomino el pozo sin fondo de dinero porque tenía que dedicarle mucho recursos a esto y no veía que había algo a cambio. Pero cambiaron las cosas, las personas empezaron a pedir los EPDs, pensando quizás sí debemos considerar esto. Y en 2 años teníamos 284 plantas con casi 2.600 EPDs publicados en 44 estados más Washington, D.C. La gente comenzó a responder. Cosas como lo que mencionó Alan, por ejemplo, materiales cuyo transporte es de bajo carbono, que está haciendo la Comisión de Carreteras, los indicadores de estrella de energía y, por ejemplo, también el programa de etiquetado de bajo carbono inherente de la EPA para reducir la contaminación. Y pensamos, vamos a etiquetar un material de bajo carbono y por qué la EPA va a fijar los niveles, por qué la EPA va a desarrollar los límites. Entonces, yo
me hice la pregunta, bueno, ¿por qué es esto importante para las personas que van a estar en el salón? Los que estamos aquí, esta tabla les responde a esa pregunta. Cuando nosotros consideramos diferentes aditivos, materiales reciclados que se van a incorporar en mezclas de asfalto, tenemos cosas como RAP, como también para hacer techos de asfalto, pero para el hule eh, molido no lo tenemos, y si no tenemos una cifra, no sabemos ni siquiera cuáles son las reglas, que no hay reglas, y ese es un problema, porque las cosas están cambiando rápidamente y muchas partes de la ley para reducir la inflación están fijando programas pequeños, pero hay muchas cosas más que se están dando a nivel federal. Ustedes quizás podrán decir, bueno, sí mencionamos que el Instituto de Asfalto tiene un LCI y el asfalto a un lado es parte de lo que se está haciendo, pero es solo una cifra, 7,58% en este aglutinante punto. Hay lugares en el país donde están pensando en 12%, en otras partes un poco menos y agregan un poco de polímeros, no tienen cifras. Y se ha enfatizado una y otra vez por grupos como la FHWA y la EPA federal que ya no aceptan la mercadotecnia. Ustedes tienen que demostrar lo que pueden hacer y tienen que cuantificarlo. Entonces, cuando tomamos en cuenta el programa de la EPA que tiene NAPA ahorita, el hule reciclado, ahí hay una brecha, la laguna, porque si definimos que es más de 5% combinado para la masa total de un producto, no se puede emitir una EPD. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ahorita ustedes tendrán que solo observar en cuanto a muchas cosas. Lo que ahorita se nos está confrontando es el programa de transporte de materiales de bajo carbono. Los estados acaban de presentar su solicitud para ser parte de esto, 1,2 mil millones para las dependencias estatales. Lo que va a salir en poco tiempo es la notificación de oportunidad para no CTOs. Las ciudades, condados van a tratar de licitar para que les den 800 millones para materiales de bajo carbono, pero tienen que seguir la determinación interina de la EPA, o sea, tienen que poder demostrar que son mejor. Una de las cosas que quiero enfatizar y que NAPA dice muy seguido es que el abordaje de EPA era una cifra para todos. Esto no funciona porque las agencias o dependencias necesitan diferentes tipos de mezcla, necesitan algo diferente para pavimentar una interestatal que una acera en una colonia o un sendero de ciclismo. Esa cifra no sirve para todo. Deberían de estar estudiando todas las especificaciones diferentes para que vean las cosas con base en un desempeño equivalente, para que no les preocupe como productor de hule modificado, bueno, ya no califiqué porque nunca voy a estar más bajo que un aglutinante virgen. Únicamente debe compararse con los mismos aglutinantes y estar en ese espacio les permite ser competitivos. Como dijo AMLO, lo mismo en cuanto al programa de la GSA, tienen 1,2 mil millones de dólares y la GSA va a regresar en un momentito. Y otra cosa que estaba en la ley de reducción de la inflación era materiales de construcción de bajo carbono y bajo cuerpo. Perdón por mis diapositivas. El abordaje en borrador se emitió en marzo, se pidieron comentarios públicos. Temo que no recibieron muchos. Lo que esto va a hacer se parece mucho a lo de Energy Star. Ellos tienen una etiqueta, uno sabe que si compra un aparato doméstico y tiene esta estrella de energía, quiere decir algo. Y dentro de poco las plantas de asfalto también contarán con este logo. Lo mismo va a aplicarse en cuanto al material, los materiales de asfalto que compren. La EPA va a tener una etiqueta que va a indicar los límites en cuanto al potencial de calentamiento global y estarán tomando en cuenta este abordaje en diferentes niveles como estrella de bronce. Esto quiere decir que un estado, una ciudad puede decir yo únicamente voy a comprar materiales de asfalto que tienen una estrella de plata. Pero hay que tener los datos para poder calificar para esto. Tenemos que poder ver esto visualmente.
Ahora de nuevo, esto parece un poco como, bueno, eso depende del estado de la ciudad y quizás en California hay más preocupación en cuanto a que alguien adopte esto que en otras partes del país. Pero esto es lo que realmente le pone cierre a todo. Recientemente, bueno, en realidad nos remonta a diciembre del 2021, cuando yo estaba en Tucson, Arizona, y no lo podía creer cuando leí una orden ejecutiva que se emitió que decía, todos en el gobierno federal necesitan considerar la adquisición con la sostenibilidad como meta. De hecho, preferir materiales comprados que sean sostenibles. Y recientemente, en un año y medio desde que eso sucedió, salió la formulación de la norma y ahorita esta formulación de norma únicamente se aplica al departamento de la administración NASA y algo parecido, pero tienen que preferir eso, esa característica en lo que adquieran. Ahorita esto no se aplica a materiales para la construcción. ¿Por qué? Porque lo que sucedió fue que la EPA tiene un documento que se llama Recomendaciones de Especificaciones, Estándares y Etiquetas Ecológicas para Compras Federales, que nos dice qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para decidir una compra. Ahorita no dice nada sobre materiales para la construcción. Pero recuerden, hace cuatro diapositivas, la EPA está desarrollando una etiqueta para materiales para la construcción de bajo carbono. No tiene que regresar a la formulación de reglas, simplemente tienen que incorporarlo aquí y cuando menos se den cuenta, habrá tres dependencias de gran importancia que van a considerar la adquisición sostenible como un requisito. Hay algunas personas que lo ven como una amenaza. Consideran que esto, bueno, están cambiando la manera en que tenemos que hacer las cosas, pero si yo tengo un relato que funciona, si creen que es así, consigan los datos que respalden eso y hagan de esto una oportunidad, utilicen esto como una oportunidad para decir si podemos ayudar a proporcionar las soluciones para nuestros clientes. Tenemos la oportunidad de poder lograr ser una diferencia, porque estos cambios vienen ya. Y como estaba hablando con Amlan hace unos minutos, una orden ejecutiva en una formulación de normas federales son dos cosas completamente diferentes. Una orden ejecutiva, otra administración presidencial. El primer día podría eliminarlo todo, pero la formulación de una norma es un proceso y las dependencias federales no les agrada tener que pasar por este proceso porque requiere que todo mundo lo conozca y todo mundo puede responder a ello y decirles lo que piensan y uno tiene que responder a cada comentario. Entonces las cosas continuamente están cambiando en nuestro mundo. Y realmente existe la oportunidad para que nosotros como industria podamos afianzarnos de algunas de estas cosas y contar un relato mejor. Y no solo hacer que sea un relato en el que todo el mundo se siente bonito, sino un relato donde tenemos las cifras que respaldan lo que estamos diciendo. Y el mensaje que yo les quiero dejar el día de hoy es, tienen que tener las cifras a la mano, porque sin esto la tendencia actual en Washington, D.C. es que no van a escucharles. Hay oportunidades en un futuro próximo para que desarrollen evaluaciones de ciclo de vida o un PCR con un EDP, pero va a ser un desafío. La EPA va a sacar lineamientos de EPR que la gente va a tener que seguir quizás en un par de meses diciendo este es el estándar con el que tiene que cumplir, que requiere transparencia, datos y un esfuerzo. Pero el esfuerzo puede rendir frutos que actualmente no estén disponibles para ustedes. Así que de nuevo yo les recomiendo al escuchar esto, que no lo vean como una cosa más con lo que tienen que cumplir, sino una oportunidad que pueden aprovechar para poder avanzar aún más. Muchas gracias. Gracias, Richard. Como recordatorio, si quieren más información sobre cualquiera de los ponentes, no solo los de este panel de expertos, sino de cualquiera durante la conferencia, pueden ir a la conferencia en internet, van a encontrar ahí las diapositivas y muchísimas más información, toda la información que tenemos. Ah,
¿Hay alguna pregunta de alguien en el público? Esta pregunta es para Eileen. Con los diferentes productos que uno tiene, se tiene que tener un EPD, una declaración para cada uno de estos, una declaración de producto ambiental solo para un SKU, para un código, y luego diferentes en general. Lo tenemos hecho por cada SKU o código de identificación de producto. Básicamente, pero el SKU maestro, digamos que no está en cada color. Por ejemplo, nosotros hacemos material para techos de diferentes colores. Tenemos uno para el producto más antiguo, otro para diferente presentación. ¿Y cuál es el costo estimado para que un fabricante pequeño pueda tener esto por cada SKU o código de identificación de producto? Bueno, varía. Pensé que alguien podría hacer esa pregunta y yo he dicho que desde para un solo EPD me han dicho que 20 a 25,000 hasta 100,000 para la misma declaración de producto ambiental. Entonces tienen que buscar y conocer quién opera su programa de certificación o acreditación. Una declaración EPD no debe costar 100,000. Nosotros proporcionamos servicios y por lo general es la evaluación de la vida útil lo que más cuesta. Y lo que hemos estado haciendo, como lo hicimos con NAPA, es que se hicieron la evaluación y ha pasado por diferentes niveles de verificación por compañías externas para la transparencia, pero lo que eso ha logrado para la industria del asfalto, si usted es una planta de asfalto, es que puede obtener una licencia durante un año para producir un número ilimitado de EPDs o declaraciones. Sí, si tienen una planta, pueden conseguir declaraciones EPDs ilimitadas, 5 años, $30,000. Y regresando a la pregunta que usted hizo, y hablé de eso un poco en mi presentación, lo tenemos configurado para que lo pueda obtener para diferentes configuraciones de mezcla y diseños. Cuando nosotros hacemos nuestros productos todos a la vez, nos dan un descuento porque básicamente están preparando, fijando los algoritmos y los están haciendo operar por el programa. Comuníquense con RNA porque creo que ellos quizás tienen recursos que podrían compartir con ustedes. Jennifer Bravender de Asuntos Públicos de Michelin. Si entendí correctamente, la EPA, el único indicador de impacto ambiental que le interesa a la EPA es el potencial de calentamiento global, ¿es correcto? Bueno, por ahora, una de las cosas que pidieron en una de nuestras solicitudes para recibir información fue el potencial de comenzar a estudiar otros indicadores ambientales. La realidad es que lo que nosotros como industria les pedimos, siguiendo la ley al pie de la letra y empezamos a implementar una cosa a la vez, pero sí les interesa estudiar otras cosas también en un futuro próximo y usando los mismos conjuntos de datos que desarrollamos ahorita, podríamos desarrollar otros puntos de referencia para otros indicadores ambientales que actualmente les están siguiendo la pista. Pero regresando a la EPA y a la evaluación original del ciclo de vida, el trabajo que se está haciendo y por el que pagan las compañías van a cubrir un rango de otros indicadores de impacto ambiental que se escojan para su producto. ¿Es correcto? Sí. Básicamente lo que conforman ahorita es mucha recolección de datos y análisis que lo que actualmente está usando la EPA, pero a futuro quizás habrá otros indicadores de impacto ambiental. Eso pienso que sería, otros se agregarían en un futuro próximo. Cuando uno empieza a ver los estándares de ISO, sí quieren más que simplemente el potencial de calentamiento global como
uno de los indicadores. Bueno, ahorita ya está el 2.2, pero nosotros usamos 2.1 porque es lo que existía cuando desarrollamos el nuestro. Hicimos los reportes para los demás y dentro de nuestro sistema no es mucho trabajo adicional porque tenemos un programa que hace todos los cálculos de inmediato para todos. Gracias. Gracias. Yo soy Jorge Alarcón, yo vine de México. Mustafa, muchas gracias por habernos invitado a esta reunión tan importante. Es sumamente interesante. Tengo una pregunta. Soy investigador y yo he trabajado con el asfalto aulado desde hace mucho tiempo y hemos tenido resultados muy positivos en las mezclas de asfalto. Richard, dígame, de acuerdo a su experiencia, ¿qué podemos hacer en México para poder introducir esta tecnología a gran escala? Es sumamente difícil. Nosotros hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo con el gobierno, con la industria privada, y es sumamente difícil. Hemos tenido muy buenos resultados en el comportamiento de estas mezclas de asfalto. Tenemos muchos estudios. Sabemos que es muy bueno para nuestro medio ambiente, para nuestras carreteras, para todos. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder hacerlo a gran escala? ¿Qué creen que podemos hacer? Ustedes tienen mucha experiencia. Ustedes han estado trabajando desde hace mucho tiempo en esas tecnologías. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, no sé si tengo yo una buena respuesta para eso, porque viendo en todo Estados Unidos, nosotros no lo hemos logrado tampoco. Hay unos cuantos estados que sí han podido hacer algo con esto, pero la mayoría no usan materiales de hule o caucho modificado. Antes de trabajar para NAPA, estaba con el Centro Nacional de Tecnología de Asfaltos en la Universidad de Auburn. Hicimos investigación, bueno, no le llamamos investigación, eso fue en los 90, pero la gente comenzó a interesarse aún más en el hule y el caucho 2008-2009 porque los polímeros y aglutinantes estaban carísimos, la gente quería otra opción. Y creo yo que dos cosas están ahorita operando que podrían darles a los estados y a las dependencias más oportunidad para usar estos materiales de asfalto aulado como el componente de sostenibilidad, si tienen los datos, para demostrar que existe este beneficio ambiental asociado con este uso. Y la otra cosa es que básicamente muchos estados están tratando de usar un diseño basado en el desempeño. Si yo puedo conseguir algo que dura más tiempo, se desempeña mejor y demuestra que reduce el carbono, es para cómo van ahorita las cosas, yo creo que más dependencias, más agencias van a estar dispuestos a escuchar. Pero Estados Unidos no es un buen ejemplo de la implementación del asfalto modificado con hule, porque algunos pocos estados aquí en Estados Unidos lo están usando y los demás en menor medida, mucho menor. Quiero agregar que la mezcla de asfaltos que tenemos ahorita es una mezcla norteamericana. Canadá está en proceso de adoptarlo y si se adopta en México, si hay manera en que lo puedan hacer, esto crearía la oportunidad de poder comenzar a producir estas declaraciones de productos ambientales, que sería un buen punto de partido para poder empezar a considerar otros aglutinantes y RNAs. Y lo que acabo de mencionar está disponible para uso académico. Esa sería una manera de dar a conocer esta información. No estoy seguro de haber escuchado correctamente. Hay datos RNA y PMA que están disponibles. Supongo que son datos RNA. Si ese es el caso, hay una manera en que un grupo de participantes en una industria junten sus recursos y que vayan a una especie de biblioteca. Me imagino que el sitio de WARM sería uno de estos candidatos para empezar a reunir sus materiales y ponerse de acuerdo en una serie de artículos que sería una manera de poder, de manera
colectiva conformar el conjunto de datos que nos dicen que necesitamos tener para ser competitivos a futuro. Sí, creo que exactamente es lo que acaba de hacer la industria SBS. Ellos tomaron en cuenta los datos que tenía el Instituto de Asfalto en el inventario de ciclo de vida y dijeron, nos parece elevada la cifra y como industria trabajaron juntos, desarrollaron LCAs o los análisis para tener una nueva cifra. Y en otoño vamos a hablar de esto con ellos porque lo presentaron. Y nosotros tenemos recursos para datos que recibimos del origen para no recibir información basura. Y creo que una de las cosas que hizo la industria SBS es que lo metieron en su LCI y lo alimentaron al inventario federal porque el gobierno lo tiene para que se usen datos que cuentan con su sello de aprobación. Si ustedes lo pudieran hacer así, con gusto lo incorporaríamos a lo que nosotros hacemos. Sí, recién están comenzando a desarrollar el proceso de hacer la categorización de sus productos, pero sí, dentro de poco ya se contará con esa información también. Nosotros hicimos lo mismo en la industria de techos, nos reunimos como fabricantes de techos a través de ARMA para crear LCAs y EPDs como grupo primero y como tenemos una línea completamente modificada, nos dividimos de los materiales oxidados. Gracias a los ponentes. Si tenían una pregunta y no se contestó a su pregunta o si están acompañándonos virtualmente y no les pudimos contestar, haremos nuestro mejor esfuerzo para contestar a sus preguntas. Si usted está aquí en persona, por favor escriba su pregunta y entréguenselo a las personas que están aquí para recoger las preguntas o me lo pueden dar a mí. Nosotros contestaremos a través de nuestro portal. Muchísimas gracias a los ponentes. Gracias.